al baño. Ya hemos llegado al baño, chicos. Para él. Dentro de Corea hay muchas islas, alrededor de la península de Corea. Y para ir a visitarlas muchas veces tienes que montar en un barco, incluso con el coche. Pero para ir a... Un bicho gigante. Gigante. Bueno, en fin. Corea, la península de Corea. ¿Qué hace, señora? Uy. Oh. Bueno, la península de Corea es muy grande, pero Corea no solamente es la península, tiene muchas islas. Entonces, para ir de una isla a otra o para ir desde la península de Corea hasta las islas, muchas veces se va en barco, pero muchas otras hay puentes súper largos para pasar de un lado a otro. Pero cuando digo súper largos, es que a lo mejor te puedes tirar 20 minutos en un puente y llegas hasta la isla. Así que, bueno, yo realmente no sé muy bien a dónde vamos porque Chan lo ha preparado todo y es una especie de sorpresa. Pero, ¿cuántos coches? Pues sí. Mira, ahí está el destino de Chan. El baño. ¿Qué quieres comer? No sé. ¿Qué crees que me va a gustar? They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. 1, 2, 3. Hola. Pero ¿por qué no preparas? 1, 2, 3. Hola. 1, 2, 3. Hola. Somos Carol y Chan. Chan. Sí. Estamos en una isla. ¿Por qué? Porque queríamos ver el mar. Sí. Y aquí está cerca de Seúl. Hemos tardado 1 hora. Este fin de semana es muy especial para nosotros Pues sí. porque mañana es nuestro aniversario. Sí. Llevamos 10 años. Llevamos un año. Llevamos un año juntos. Pero qué guapa. Y se llama Daebudo, isla del oeste. Bueno, hoy vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer muchas cosas. Ya veremos. Hemos venido por allí, ¿no? Wow. 뭐야? Madre mía, estamos quitando toda la decoración. Bueno, pues aprovechando que hoy es un día especial para nosotros. Tudum, tudum, tudum. Examen del amor. Bueno, este examen del amor lo hemos comprado en el Artbox. Hay muchos tipos de exámenes y muchas cosas para pareja, de hacer preguntas y esas cosas, pero este nos ha gustado mucho, nos gusta sufrir. ¡No! ¡No! Toma. Okay. Tengo miedo. Puedes. Voy a usar papago, ¿eh? Sí, puedes usar. A ver, como mi nivel de coreano no es muy allá, ¿dónde está mi móvil? Como mi nivel de coreano no es muy bueno, voy a hacer trampas. Seguro voy a que usar. vas a tardar un montón, pero no tenemos mucho Que tiempo. sí, amor, yo puedo hacerlo. Rápido, Vale, confía en mí. Ya, Ok. 함께 하자 내 사랑. vamos. Vamos a hacerlo. Allá vamos. Aquí no hay que hacer nada. 아할라. 연인과의 첫 키스를 맛에 비유한다면 Tú puedes 어떤 맛에 traducir. 가까운지 고르시오. Nuestro primer beso, ¿qué sabor? ¿A qué sabía? ¿Qué sabía? ¿Pero qué pregunta? ¿Qué pregunta? ¡Wow! Pero no, Tú no mires. Vale, no yo miro. no miro.
¿Qué tal aquí? Bien. Es muy bonito, la verdad. Muy elegante. Y esto está buenísimo, ¿eh? Me encanta. Siempre pasa muy rápidamente el tiempo, ¿no? Hemos hecho muchas cosas Pues, durante un año. todavía no puedo creer que ha sido ya un año desde la primera vez que nos vimos. ¿Qué tal? ¿Qué tal la vida? ¿Qué tal tu vida? Conmigo. ¿Estás contenta? Sí, claro. Claro que sí. Mucho más contenta que cuando estábamos separados. No. ¿Estás contenta conmigo? ¿Estás contenta? Como relación. Sí, conmigo. Sí, claro. Claro que sí. Siento que estoy aprendiendo mucho ¿De qué? de ti, de otra forma de pensar, porque al final Porque es muy Somos diferente el diferentes. pensamiento. algunas cosas sí, Por ejemplo, pero tú lo sabes muy bien. ¿qué? ¿De qué? No, ¿tú piensas que somos muy parecidos? Un poco. Pero sí que siento que he cambiado un poco Ah, tú. desde que estoy contigo. Ah, por ejemplo. A ver, son cosas que son un poco tontería, pero por ejemplo cuando volvimos a España y entrábamos a casa con los zapatos, Ah, para mí fue un poco como, ay no, qué horror. Toda la casa está llena de calle. También que yo al principio, cuando yo vine a Corea era invierno, así que hacía mucho frío y mis pies se enfrían muy rápido y ya era una sensación que yo odiaba. Entonces yo siempre, en mi casa en España, siempre llevaba calcetines, menos en verano, siempre. Así que cuando yo llegué a Corea y hacía tanto frío, yo me quería poner los calcetines en casa y tú, ¿qué haces? ¿Por qué llevas calcetines? El suelo está calentito porque la pues calefacción sí. en Corea funciona así, desde el suelo, ¿no? En España también creo que hay algunas casas que funcionan así, pero mi casa no. El suelo estaba helado. Entonces, claro, yo venía acostumbrada de estar todo el invierno con calcetines, durmiendo con calcetines. Yo era ese tipo de persona. Y ahora es que es llegar a casa y me los quiero quitar. Ah, bueno, y lavarme los pies. sí. Eso es muy importante. Lo de la... Es que yo me acuerdo al principio, cuando entrábamos a casa, tú me decías, ¿no te vas a lavar los pies? Y digo, ¿los pies? ¿Para qué me voy a lavar los pies cuando llego a casa? Es que la ducha tiene una tercera opción Oh, para los pies. pero no en España. ¿No No, había? claro que no. En España solamente está la de la ducha que cae de arriba y la de la... para. Sí. Pues yo también he cambiado algo. ¿Qué has cambiado? Antes cuando estoy enfadado, yo no decía nada, yo no hablaba, porque prefiero hablar más tarde y cuando esté más tranquilo. Ajá. Pero ahora yo digo, Sí. yo hablo. ¿Sabéis que es muy difícil explicar en español? Sí. Y eso te frustra. Y hablamos en español. Ujú. Es muy difícil explicar. Ya. ¿Cómo fue para ti nuestra primera discusión? Por ejemplo, tú tienes que discutir conmigo en español, porque yo todavía sí. no tengo un nivel de coreano que yo entienda todo lo que tú me dices. Sí. Así que yo quiero saber, la primera vez que discutimos, ¿tú qué sentiste cuando estabas discutiendo conmigo en español? Yo, Sí. en mi cabeza, había muchas palabras Oh, en coreano. que tengo que decir. Sí. Que tengo que decir. Había muchas palabras en coreano. En coreano. Yo. ¿Cómo? Sí, estaba en shock. Era ¿Cómo como, digo ¿cómo lo y cómo digo? explico? Por eso. Creo que esto
es parecido. Esta palabra es parecido. Yo Y voy a yo. decir esto. Y yo, claro, esa palabra me pegaba como un martillazo, porque además eran palabras muy duras. Sí. Era como la palabra más directa Ah. para decirme, Ahora también yo a digo veces, muy directamente. sí, pero porque todavía no tienes ese nivel de español de poder decir las cosas así como un Oh, coreano, yo ¿sabes? no puedo. Esquivando. Entonces, a lo Ahora, mejor, de momento no soy capaz. pero poco a poco Sí, mejor. poco a poco. Por ejemplo, yo te preguntaba una tontería, ¿qué tal, amor? ¿Te gusta este vídeo que he hecho para TikTok? Y tú me decías, no me gusta nada. Así directamente, no me gusta. No me gusta. En vez de decirme, no me gusta mucho. No me gusta, no quiero subirlo. Aunque Chan sabe mucho español, a veces sentimos esa barrera del idioma. Y eso a veces genera malentendidos entre nosotros. Porque en Corea normalmente no hablamos mucho. Por ejemplo, es que tú tienes que hacer. Tienes que hacer sin decir nada. ¿Entiendes? Por ejemplo, Ay, qué difícil. ¿Cómo explico? Cuando bebimos la bebida, sí. es que normalmente hacemos así. Claro. Mira, a tuyo, mío, a tuyo y tuyo también. todo el mundo. A todo el mundo. Pues a todo el mundo. Pero tú no haces porque no eres coreana. Tú Ajá. no haces. Pero pensamos, qué egoísta. Es como, pero él también, compañero, Es que compañero tu también. compañero parece coreano, pero no lo es. No, Claro. Entonces a lo mejor es algo más shock. Porque yo no lo hago porque en España no se hace, cada uno se hace el suyo. Es como eres un bebé, por eso tengo que hacértelo yo. él porque eres también, un bebé. él también Piensa dice así. así, piensa así. Pero todo, cuchillos, a cuchillo no, a palí, yo voy a los pensar- palillos Ya. y 뭐지 cucaracha, Cuchara. cuchara, todo ponen así, Sí, todo y agua, todo el mundo, ya. agua, toma agua. A ver, el agua sí, eso sí, la bebida es otra cosa, la bebida sí que la repartimos a todo el mundo, es una falta de educación, solamente echarte a ti de beber. Ahora, ponerla, por ejemplo, la de la pajita, es como, tú tienes tu bebida, Pues sí. ya, entonces tú tienes que ponerte tu pajita porque, ¿qué pasa? ¿No eres capaz? ¿Has subido? A veces pensaba que no cuidas A ti, a mí, no cuidas a mí. claro. A veces, Sí. solo a veces. Tú me cuidas mucho, me cuidas bien. ¿Cuál es la forma que tienen los coreanos de cuidarse siendo novios? ¿A qué te refieres con cuidarte? Por ejemplo, en Corea, ya ha llegado una comida. Generalmente hacemos, Oh, luego te doy ok. y tú me das, pero tú, qué rico. Entonces yo, para mí es como, Ay. Lo siento mucho. sí, está rico, vale. ¿Qué quieres hacer hasta en un año? Pues durante el año que viene yo quiero seguir estando contigo. Estaría estudiar en Corea un año para tener la experiencia y aprender de una vez por todas coreano. Y sí, ser estudiante, porque trabajar aquí es muy duro. Creo que siendo estudiante voy a ser más feliz. Espero muchos momentos felices, muchas experiencias, muchos viajes. Si yo solo quiero estar contigo. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos que te haya gustado. Que muchas Tenemos que cosas- llorar un poco. Ya, vamos a. Es como. Es muy bonito. Así que esperamos que te haya gustado este vídeo, que
que has disfrutado escuchándonos hablar de nuestras cosas de pareja y así más íntimas que hemos vivido este año. Y nada, que ser una pareja internacional no es fácil. Yo creo que en general las relaciones no son fáciles. No. Y también tenemos muchas ganas de mostrar esta relación. Gracias por estar ahí, como siempre. Y nos vemos en el siguiente. Vamos a mitad. Nos vemos pronto. Sí. Adiós. He cogido el tuyo sin querer. Taran, 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 taran. No. Ah, sí. Come on.